Hoy, 6 de noviembre, Día de la Constitución Dominicana, me veo en la obligación de responderle al espacio pagado por el Tribunal Constitucional que a todas luces busca establecer una censura previa a la libre expresión de los dominicanos y al derecho a la fiscalización ciudadana respecto a los funcionarios públicos. Es por esto que hoy les pido una dispensa, pues no hablará el comunicador, sino el abogado, y el comentario será más largo, porque en este momento tenemos la necesidad de asegurar en nuestro país el respeto a la plena vigencia de las libertades individuales y los derechos fundamentales a través de un Estado de Derecho. Así que vamos al mambo. En el día de ayer, los titulares establecían que la jurisprudencia no permite las ofensas a funcionarios, y aquí comienza el intento de confundir a la ciudadanía. Así que hagamos un recuento precisamente por esta jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en lo que respecta muy específicamente a la libre expresión frente a funcionarios públicos. Lo primero que le diremos al Tribunal Constitucional es que cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y de opiniones, se limita la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático. Y aquí viene la primera jurisprudencia, que es de las que dice el Tribunal Constitucional que no existen, y es la referente al caso Fontevecchia versus D'Amico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en sus párrafos 50, 53, 56, 59, 65 y 74, donde establece que el temor a una sanción civil puede ser igual de intimidante para el ejercicio de la libertad de expresión como una sanción penal, porque compromete la vida personal y familiar de quien denuncia o publica información sobre un funcionario público, causando la autocensura. ¿Cómo traducimos esto? Sencillo. Cuando el TC publica ese espacio pagado, da la impresión de que por llamar corrupto a un funcionario público públicamente, usted podría ser sancionado penalmente, lo cual es falso, y se hace con la intención de detener un movimiento social de repudio moral a quienes dinamitan el dinero público en nuestras narices, y de ahí viene la necesidad de meter miedo. De hecho, por la necesidad que existe en toda América Latina de proteger la libertad de expresión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó una declaración de principios sobre la libertad de expresión, en cuyo numeral 11 establece que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad y que las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigidas a funcionarios públicos atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información. O sea, que cualquier ley que prohíba a usted decirle corrupto en su cara a un funcionario público sería inconstitucional, toda vez que los tratados internacionales, que tienen el mismo rango que la Constitución, las prohíben. Es más, esto lo estableció el mismo Tribunal Constitucional cuando declaró inconstitucionales los numerales 4 y 6 del artículo 44 de la Ley de Partidos, que prohibía toda propaganda negativa y sancionaban la difusión de mensajes a través de las redes sociales que empañen la imagen de los candidatos. Otra jurisprudencia interesante respecto a los funcionarios públicos y los aspirantes. De hecho, en esta misma declaración de principios, en su numeral 10, se establece que la protección a la reputación debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público. Creo que aquí queda bastante claro que nadie debe pisar un tribunal penal por llamarle corrupto a un funcionario. La difamación es un tipo penal que queda completamente excluido a menos que usted se meta en la vida privada de su corrupto preferido. O sea, usted puede decirle corrupto, lo que no puede decirle es cuernero, aunque lo sea, porque lo que ese funcionario hace en su vida privada no le compete a usted, a menos, claro, que mantenga a sus amantes con el dinero del Estado. Ahí el tema vuelve a ser de dominio público. ¿Me entienden? Incluso para aquellos que dicen que el que le dice corrupto a un funcionario público debe probarlo, le tengo otra jurisprudencia de la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y es el caso Herrero Ulloa versus Costa Rica, que establece que las opiniones vertidas por cualquier ciudadano o comunicador contra un funcionario público no pueden considerarse ni verdaderas ni falsas, porque como tal, la opinión no puede ser objeto de sanción. Pero ¿por qué esto es así? ¿Por qué la jurisprudencia internacional elimina la difamación cuando se trata de funcionarios públicos? Esto es sencillo, lo explica en el párrafo 116 de esa sentencia, cuando establece que sin una efectiva libertad de expresión, la democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se hacen inoperantes y, en definitiva, se crea el campo fértil para que sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad. Pero esto no queda aquí. La Corte Interamericana señaló en el párrafo 127 de esa misma sentencia
que conforme al artículo 13.2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, las expresiones, informaciones y opiniones sobre funcionarios públicos o candidatos deben ser despenalizadas para que el debate sea amplio en lo que respecta a asuntos de interés público. Así que si usted siente que un funcionario o candidato es corrupto, dígaselo, que nadie se lo puede prohibir, ni siquiera el Tribunal Constitucional. Pero repito la pregunta, ¿por qué un funcionario público no goza de ciertas protecciones que sí goza un ciudadano común? Bueno, en el párrafo 129 de esta sentencia se establece que el carácter de interés público que conllevan las actividades o actuaciones de un funcionario son las que hacen que éste, voluntariamente, se haya sometido a un escrutinio público más exigente y se vea expuesto a críticas, ya que sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. Así también lo establece la sentencia del caso Ricardo Canese versus Paraguay en 2004 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, otra jurisprudencia interesante para los que quieren callar las voces de los dominicanos que ya están hartos con J de la corrupción y la impunidad que promueve el Estado dominicano. En el caso Kimmel versus Argentina, ojo, es otra jurisprudencia que no es inventada. La Corte Interamericana señaló que las opiniones y juicios de valor sobre un acto oficial de un funcionario en el desempeño de su cargo no pueden ser objeto de sanción alguna. Así que siga llamándole corrupto al corrupto. Nadie podrá sancionarlo en un Estado de Derecho como el que se supone que vivimos. Es importante decirle también al Tribunal Constitucional que en la sentencia del caso Braunstein versus Perú, en el párrafo 147, se establece que la libertad de expresión está compuesta por dos dimensiones, la individual y la social, que deben ser protegidas absolutamente para dar garantía completa a este derecho. ¿Qué significa esto? Que tanto yo tengo el derecho individual de utilizar cualquier medio para difundir opiniones, ideas e información y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios, como usted tiene el derecho de escucharme. Si quieren buscar este acápite, lo encontrarán en la misma sentencia en el párrafo 148. Dicho esto y todo lo anterior, le comunico a los dominicanos que no existen restricciones frente a las expresiones concernientes a funcionarios públicos cuando se trate de temas que sean de interés general. No permita que nadie le meta miedo. Al que roba, dígale ladrón. Al que no puede justificar su fortuna, dígale corrupto. Al que no hace su declaración jurada, dígale ladronazo. Total, ustedes pueden darse cuenta que esa es la única sanción que van a recibir, así que hagámoslo en grande. Ahora, me queda una sola preocupación, y es que el Tribunal Constitucional utilizó fondos públicos para tratar de amordazar a los dominicanos, pero no emitió en un espacio pagado su posición respecto al apresamiento irregular de un ciudadano por parte de la seguridad del presidente de la Cámara de Diputados. Esto evidencia que para una cosa los jueces hablan por sentencia y para otras en comunicados públicos en periódicos.